Okay. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos Contigo Puebla. Luis Fernando Soto los saluda. Encuéntrenos en Twitter, @Contigo Puebla, @LuisFerSoto. Todos los viernes con nosotros, Alfonso Gómez Rossi, nuestro historiador. Y pues vamos a entrarle al tema de la homofobia. Exacto, sí. Ya nos fuimos con la viada, como dicen en mi pueblo. Porque, pues bueno, hoy es 15 de mayo, pero más adelante vamos a hablar de la enseñanza. Pero el 17, este domingo, pues es una celebración internacional, o más bien una conmemoración internacional, sí, en todos los países. En nuestro país incluso ya se oficializó desde el gobierno federal, el Congreso estatal incluso también ya lo oficializó, y el 17 de mayo es un día internacional, estatal y nacional de lucha contra la homofobia, pero tiene sus orígenes. Claro, sí. De hecho, hay un autor que se llama Bern Fon, que escribió un libro que es sobre la historia de la homofobia. Y él nos dice que en la cultura occidental hay dos raíces que justifican la homofobia, ¿no? La primera viene de Platón, lo cual es irónico, porque siempre que pensamos en los griegos, pensamos en la cultura del Erastes y el Erómenos. Para los que no saben, el Erastes y el Erómenos era la figura del adulto y del adolescente, y el adulto seducía al adolescente con una finalidad pedagógica, ¿no? Era educarlo para que fuera un buen ciudadano, pero también participaba dentro de las relaciones sexuales. Estaba institucionalizado dentro de la ciudad griega, ¿no? Pero Platón, a pesar de que fue Erastes y probablemente fue Erómenos, al final de su vida, como un viejito de esos que hizo de todo en su juventud y después se quejan de lo que hicieron en su juventud, hizo un diálogo en donde critica realmente a la sexualidad, que es por diversión. Él lo que dice, bueno, la sexualidad debe de tener una función, ¿no? Que es algo que llevamos hasta la fecha. Cierto. La función de la sexualidad no era para divertirse, sino para tener hijos. Cualquier otro tipo de sexualidad, de acuerdo a Platón, era algo negativo, ¿no? Entonces aquí empieza la idea de que es útil, la sexualidad debe de ser útil y la diversión, como no es racional, debe de eliminarse, ¿no? Cuando llega el cristianismo, a pesar de que Cristo jamás dijo nada en contra de la homosexualidad, se adoptan ciertas ideas de la cultura judía, que también tenía problemas con una sexualidad que estaba encaminada hacia la diversión, ¿no? Ellos, como una tribu nómada que necesitaba que todos los hijos sobrevivieran, necesitaban que hubiera más hijos, y entonces cada una de las acciones sexuales debería de estar encaminada a la procreación. Entonces, de la mano de estas dos culturas, la griega y la judía, surge la idea de que la sexualidad y la homosexualidad en particular son malas. Pero, por ejemplo, para aquellas personas, hablaban del matrimonio gay hace rato, ¿no? En la antigua Roma, que es la base de nuestro sistema jurídico, existía el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Mira. Sabemos de emperadores romanos que se casaron con hombres, ¿no? Entonces, legalmente existe un antecedente jurídico, no solamente en el Imperio Romano, sino que hay un historiador que se llama John Boswell, que afirma que también en los primeros cristianos existía la figura de una ceremonia para unir la vida de dos hombres o dos mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos la historia de San Sergio y San Baco, no sé si decían, ¿no? San Sergio y San Baco eran dos soldados romanos que abrazaron el cristianismo, y cuenta la leyenda que fueron martirizados por sus creencias cristianas. Primero matan a Sergio, y cuando están torturando a Baco, se le aparece el espíritu de Sergio y le dice: cuando mueras vamos a estar en el cielo, aguanta más, pero no renuncies a tu fe, ¿no? Entonces, John Boswell en la década de los 80 declara que este tipo de historias lo que hacen es alimentar la idea de que sí existía una unión homosexual reconocida por la iglesia, ¿no? Y para ir a un caso más cercano, en el siglo XVII, aquí en la Nueva España, existió la monja Alferez, una mujer que decía que en realidad se había equivocado Dios y había nacido como hombre, ¿no? El papado en Roma mandó una carta diciendo que en realidad no era que Dios se hubiera equivocado, pero que sí, ella era en realidad un hombre, ¿no? Porque ella luchó como soldado, etc. De hecho, María Félix hizo una película sobre esto, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la homofobia se da de esta manera. Ahora, las consecuencias han sido a largo plazo, ¿no? La sexualidad hoy en día, por ejemplo, los psicólogos nos dirían que no solamente es para la reproducción. De hecho, la mayoría de las personas que tienen relaciones sexuales no lo hacen con el fin de tener hijos, ¿no? Lo hacen para divertirse. Exactamente, hay una dimensión social al sexo, ¿no? Y esa dimensión social, que por ejemplo se ve en los bonobos, si hablamos de teoría evolutiva, tiene la función de compartir un momento con otra persona para fomentar una amistad o para fomentar una relación íntima, ¿no? de otra especie. Entonces se podría ver de esa manera, pero aquí en Puebla, en el caso específico, hablaban de que el Congreso, de que se le manda una carta al Congreso para que para que legisle. Exactamente, se rehúsa, ¿no? Tenemos esta idea aquí de un catolicismo machista, ¿no? En donde el homosexual debe de ser rechazado porque violenta
ciertos argumentos naturales de lo que es, para qué sirve el sexo, ¿no? Que es lo que decíamos. Se piensa todavía que es para procrear, cuando en realidad la mayoría de la gente que está en el Congreso o en la ciudad no lo está usando con esa finalidad, ¿no? Hoy por hoy nuestra especie no está amenazada, no se va a extinguir porque seamos poquitos, vaya. Exactamente. Se va a extinguir porque estamos haciendo muy mal uso de este planeta, creo yo. Pero claro, hoy siempre es la raíz económica, la procreación para fuerza de mano de obra, para fuerza de trabajo, ajá, como el principal, la principal excusa para tener sexo en la vida, ¿no? Excusa o razón, claro, diría yo. Sigue pesando hoy por hoy estas razones económicas, o sea, claro, se ve a las parejas homosexuales, no procrean, por lo tanto no dan a exacto, la sociedad, ¿no? Y son como adolescentes perpetuos, ¿no? O sea, se le están pasando bien, hay como que esta idea de por que... eso el término gay, ¿no? Ajá, que alegre. Alegre, siempre divertido, ¿no? Siempre en la fiesta. Cuando no es así. No, se enfrentan a problemas como cualquier persona, pues es que a final de cuentas. Pero yo creo que en el caso de Puebla hay esta base moral, ¿no? Sí. A final de cuentas, Santo Tomás de Aquino es el que empieza con esta idea de que, basado en Aristóteles, de que todo debe de estar sustentado en la naturaleza. La Biblia es la base del conocimiento cristiano y por lo tanto la naturaleza debe de sustentar lo que dice la Biblia. Y él dijo, bueno, en cuanto a la sodomía, como se le conocía a la homosexualidad en ese momento, la sodomía no la practican los animales, por lo tanto no es natural. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que ese argumento está cojo. Sí, claro. Porque hay animales que sí también tienen relaciones homosexuales, como los pingüinos, o muchas especies más, ¿no? Entonces, basado en esta idea de Santo Tomás, ¿no? De que solamente debe de ser para procreación y que no es natural, también está cojo ese argumento, ¿no? O sea, hay muchísimas maneras de decirles, bueno, Santo Tomás dice esto, pero vean en la naturaleza que pueden encontrar que hayan parejas homosexuales. El sexo no solamente tiene una finalidad de la procreación, porque la mayoría de la gente no lo hace ya de esa manera, ¿no? Pero aún así como que sigue este elemento básico de rechazo, ¿no? Y hay autores que dirían que a final de cuentas sirve para reafirmar conductas, ¿no? Si nosotros vemos en el otro la diferencia, nos sirve para remarcar que nosotros somos mejores, o que nosotros nos podemos identificar como uno solo, porque existe esa diferencia que es peligrosa, ¿no? Es parte de la estructura de poder. Exactamente. Este tipo de pensamientos, generar este tipo de pensamientos para que ese grupo que tienen el poder, pues permanezca ahí, exactamente, se perpetúe, claro, a partir de estas ideas que van completamente contrarias a lo que se vive en su alrededor. Claro, exactamente. Alfonso Gómez Rossi, muchísimas gracias por este viernes de historia. Nos encontramos el próximo. Para quienes quieran hacer contacto contigo, ¿dónde lo pueden hacer? @fofi5 en Twitter, ¿no? O mi correo es fofi-gómez-r@hotmail.com. Alfonso Gómez, muchísimas gracias. Gracias. Gran historiador aquí con nosotros. Seguimos.